a Café con Leche Podcast Oficial. Mi nombre es Javier Reyes y otra vez agradecerles por estar viendo este video. Recuerden que estamos en Facebook, TikTok, Instagram, Spotify y YouTube. El video completo está por YouTube y ya lo que es TikTok y Facebook, ya hay segmentos más cortos. Así que agradecerles por estar compartiendo, agradecerles por darle like y suscríbanse al programa, que se vienen temas nuevos. Ya como ven, ya esta es la tercera temporada, cuarto video. Así que agradecerles por todo y vamos por más. Y el día de hoy, señoras y señores, sin más darle, hay muchos temas que desconocemos. A lo mejor a usted le ha pasado y no sabe qué es lo que tiene. Muchas de las veces, si se distrae, que se mete a un cuarto y no sabe al por qué va o por qué se metió, todo eso es un problema, aunque usted no lo sepa y no lo crea. Y el día de hoy tenemos a un especialista en hablar en el TDAH, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Así que el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Edgar Mérito, señores. Gracias por haber aceptado esta entrevista y explicarnos más sobre ese tema, que no es un tabú, pero no mucha gente lo conoce, que es el TDAH. ¿Cómo estás? Primeramente, ¿cómo estás? Pues bien, gracias por la invitación, Javier. No, gracias por venir, porque yo sé que porque a ver, sabemos que no nomás eres el especialista en este tema, también eres psicólogo en sexualidad. Sí, género también. Sí, género. Género. Ok. Tengo una maestría de sexualidad y de género. Ok. Y pues, obviamente, ¿Das cursos? Damos temas, cursos. Bueno, tengo, dos trabajos. Ok. En cual uno me desempeño dando este tipo de pláticas o psicocharlas preventivas para niños de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Y ahí enfocamos una parte que es todo lo que es la seguridad en prevención y que es muy tabú para que mucha gente no, es que porque a los niños, no, que ese tema no, hablando de la sexualidad. Sí. Ahora, hablando del TDAH, que es el tema, ¿también das curso también das el tema de eso en las escuelas o de eso ya es muy aparte? No, pero fíjate que cuando uno le hace una entrevista o mismos maestros nos dicen la problemática que hay y nos encontramos mucho con la situación de que cuando ellos les hacen, como la sugerencia a la mamá o al papá de que lleven al niño a una valoración, pues obviamente como que hay una resistencia, una negación por parte de los papás, que no, mi hijo no tiene nada. Uh-huh. Entonces hay un pequeño bloqueo sí, de los papás básicamente. Sí. Sí. No, digo, y es algo que la verdad, esto está en pañales, mucha gente no lo quiere aceptar. Cuando hay una hiperactividad, un problema de conducta y no es atendido, pues empieza a haber problemas en la parte educativa para los niños. Entonces, para empezar, ¿qué es el TDAH? Sabemos el que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero ¿cómo se presenta? Ok, bueno, vamos a definir lo que es el TDAH. Uh-huh. Como dicen sus siglas, su acrónimo es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Okay. Antes se le llamaba TDA. Okay. Ya se agregó esa parte de la hiperactividad porque la gente decía, es que yo no tengo hiperactividad física, pero bueno, sí hay una hiperactividad mental. Uh-huh. ¿Y qué es el TDAH? Pues es un trastorno del neurodesarrollo que la gente a lo mejor no lo ubica. Pues, ¿qué es el neurodesarrollo? ¿O qué es? Vamos a explicarlo de una manera pues entendible. O sea, que vamos a tratar de hacerlo lo más digerible para las personas sin tantos tecnicismos, porque yo sé que a veces profesionales hablan de una forma muy clínica. Sí, pues profesional en cuestión de que te dice una palabra, espérame, ¿pero qué es eso? No, pues que tienes un problema mental. Ah, gracias, ya lo sé. O sea. Y la gente no pregunta, pues ¿para qué le pregunto? Para que le pregunto, sí. El trastorno del neurodesarrollo, como lo dice, es el desarrollo en el cerebro. O sea, desde que la madre ya tiene la concepción, lo primero que se va formando es el tubo neural. Okay. Y del tubo neural empieza a desarrollarse el cerebro. Y entonces ahí es donde empieza, es la alteración. Que el trastorno quiere decir, es una alteración. Porque podemos saber que enfermedad, trastorno y lo que es el otra parte, ¿cómo se llama?
Ay, 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 se me Bueno, fue entonces, ¿te ese. acuerdas? Entonces se puede decir que ya viene desde el embarazo un trastorno, o sea, desde ahí puede nacer. Sí, desde que ya se está formando Ok. el feto, Feto, vayamos, sí, sí, sí. ya empieza a desarrollarse de una manera diferente. Ok. Entonces no lo podemos ver ni como enfermedad, ni como una, se le denomina una condición. Ok. Es una condición. Y, y pues obviamente es un sistema diferente, es un modo de procesar, Ujú. eh, tanto mental, tanto las conductas, todo lo vamos a ir explicando poco a poquito qué características tiene para un poquito aterrizar la Sí, idea, sí, porque sí es un poquito complejo y hablar de todo lo que influye y factores, desde Sí, sí, químicos. sí, 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 hablas ya químicos y esa parte es. Sí, pero el trastorno del neurodesarrollo es prácticamente eso, o sea, la formación del cerebro Ok. en, Ahorita hablaste del cerebro, que hay hiperactividad, a lo mejor no del cuerpo, pero sí mental. sí. ¿Puede llegar a ser la ansiedad o ese es otro tipo de situación? Bueno, la hiperactividad, Ajá. en las personas con TDAH hay problemas en las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte prefrontal, o sea, el cerebro que tenemos adelante Ok. es el que maneja las funciones ejecutivas como la memoria, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, eh, lo que es toda la parte de las funciones pues operativas que ahí hay una parte que se llama el control inhibitorio. Ujú. Entonces, estas personas no tienen un filtro, son hiperactivas e impulsivas. Ok. Entonces, la impulsividad es lo que hace que uno de repente pueda hablar algo Sin pensar. Ay, sin lo dije sin pensarlo pensar. Ok. o reaccionar a una forma agresiva o toda esta parte impulsiva se va a ver, se va a ver reflejada en personas con esta Con, condición. ok. Entonces, la hiperactividad obviamente es parte de la impulsividad. O sea, eso hace que ese motor Sí, interno sí. Sí, sí, se se tengas que acelere. Ok. autorregularte. O sea, cuando uno se autorregula es porque hay mucha crítica y siempre se hizo, vaya, esa etiqueta a los niños de que, ay, nomás están moviéndote. Que es muy No, hiperactivo, que se le sí, dicen a los niños. pero es un modo de autorregularse. O sea, Ok. ellos así se autorregulan. A veces tienen que estar hablando, interrumpen mucho. Ok, entonces se puede decir que si un niño empieza con esa hiperactividad, si así lo podemos llamar, con esa regulación de su cuerpo, uno como papá es déjalo ser o si es algo de no, si deténlo, tranquilízalo o déjalo ser para que el niño no tenga ningún problema más adelante. Bueno, ya las nuevas generaciones, como dicen las personas de antes, La antes, generación exact- antes, exactamente antes, ¿qué había? Pues golpes. salías, ¿no? Y te ibas a la calle, jugabas Shanghái, Sí, sí, sí. lengua y todos los juegos que te hacían Que sudar eran y físicos, que eran físicos. exactamente. Ahorita, ¿qué puede hacer un niño? Estar en el videojuego, Celular. Free Fire, Roblox, toda esa parte que también los lleva a una adicción por esa parte dopaminérgica, o sea, estar Esa en la necesidad. recompensa, pues obviamente ahí los vas a tener, pero la parte motora, pero desde cuando, vamos a decir desde cuándo se empieza a notar un niño con esa Ujú. hiperactividad y cuándo se puede hacer un diagnóstico. A partir de los 4 años, se decía que a partir de los 6 años, pero ya se puede dar cuenta uno a los 4 años que ese niño puede tener alguna condición. Se puede hacer la valoración de 4 o 5 años porque él ya puede presentar ese tipo de sintomatología o ese tipo de conductas Ok. que pueden ser desafiantes, hiperactivos, no ponen atención, están distraídos. O sea, a legua se puede ver que ese niño, pues, Tiene tiene algo. O sea, entonces, a veces los papás, las mamás o la gente dicen, no, es que es parte de su infancia. O sea, todos los niños son hiperactivos, pero cuando ya afecta la calidad de vida, cuando afecta el aprendizaje, cuando hay un desorden o hay un problema en el salón, es un foco de alerta. eso es. ¿Y el diagnóstico cómo se le hace al niño? Bueno, el diagnóstico para el TDA en general es meramente clínico. Es igual niño para niño y Sí, adulto, el diagnóstico. Ok. sí. Este tema que tocaste es muy importante. ¿Por qué? Ajá, el diagnóstico. Porque muchas mamás desesperadas van
neurólogos, psiquiatras, a donde sea. ¿Y qué pasa? Que les cuesta, vaya, un ojo de la cara. ¿Por qué? Porque ellas piensan que nada más es cuestión de llevarlos al psiquiatra, al neurólogo, pero no. A veces hay profesionales que no están actualizados en este tema. O sea, no porque sea un neurólogo, un neuropediatra, un Ajá. psiquiatra, puede tener este tipo de capacitación o de actualización. Tiene que ser alguien especializado en esa Sí, parte. ese alguien se le denomina neuropsicólogo clínico. Ok. Ellos manejan todos los trastornos del neurodesarrollo, hacen toda la parte clínica y psiconeurológica. Y se me pasaba el tema que te iba a decir. Ay, ya. Bueno, regrésame la pregunta que me habías hecho. ¿De los síntomas? De los síntomas, no. Me dijiste Su diagnóstico de los síntomas, el del niño, cómo saber cuando ya tienen. sí, el diagnóstico. Te dije que para niños y para adultos son iguales. Es clínico. ¿Qué es esto? Que es por medio de una entrevista. Ok. Todo el historial clínico, desde que estás niño, desde el contexto que viviste con tus papás, en tu familia, si tienes algún familiar con una enfermedad, un trastorno, una patología. ¿Por qué? Porque el TDAH se asocia a muchos otros trastornos. Tiene comorbilidades. ¿Qué es esto? Y se puede confundir porque hay gente que tiene ansiedad, depresión, y dicen, bueno, es que tiene distimia, tiene trastorno generalizado, tiene tics, tiene dislexia, discalculia. ¿Y nada que ver con el TDAH? ¿O sí lleva de la mano la ansiedad? Es que el TDAH es el trastorno que más comorbilidades tiene. ¿Qué es esto? Que se asocia a otros trastornos. Se agarran de y se infradiagnostica porque siempre dan un mal diagnóstico. Usted tiene ansiedad. En el caso de las mujeres, que no es la misma sintomatología entonces siempre la etiquetaron o la diagnosticaron con este trastorno depresivo. Okay. Pero no. O sea, si tienes que escarbar, tienes que hacer un diagnóstico, se le llama multimodal o diferencial, para poder descartar todo ese tipo de trastornos que se puedan asociar. O sea, sí traen. Es como, en este caso, yo padezco de ese trastorno. Ok. Yo creo que si te platico mi vida ahí podrías darte cuenta y sería más digerible para las personas que en la actualidad se enmascara mucho este trastorno. Hay gente ya adulta que ni siquiera sabe que lo tiene. Entonces, ese es un punto y no me da pena decirlo y al contrario. De hecho, tengo un hijo que también tiene este diagnóstico. Él sí en un momento me dijo, papá, es que yo, la verdad, me heredaste esto y que una enfermedad. Digo, no, hijo, no lo veas como una heredada, una maldición que te heredé, sino el carro. Sino al contrario. Y vamos a hablar de las personas como artistas, como estas personas de la farándula o gente importante en el medio de televisión que tienen el diagnóstico. Ya al final daremos los nombres es una infinidad. ¿Y por qué les digo esto? Para que esas personas que tienen un diagnóstico vean que este trastorno, si lo tratas y focalizas todo el potencial que tienes y si puedes llegar a ser una persona de éxito. Ahí está Steve Jobs, Sylvester Stallone, o sea, te puedo dar una infinidad que tengo ahí apuntado. Si no tratas el TDAH, ¿puede llegar la depresión? ¿O cuál es el problema si no tratas? Cuando no se trata esta condición, sí tiene problemas y se puede hacer un poquito más, se puede decir progresivo, porque si uno no se trata la ansiedad, puede caer en... Es que cae hasta en tu cuerpo, hasta en tu propio cuerpo, que da veces que en el estómago y que veo que sí, o sea, sí afecta en tu cuerpo literalmente la ansiedad, hablando de la ansiedad. Sí. Y hablando del TDAH, que es un conjunto, como así lo estás llamando. Sí, porque una cosa te lleva a la otra, la depresión, ideación suicida, todo eso aparte de las drogas, las adicciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mal funcionamiento a nivel cerebral
donde la dopamina y lo que es la noradrenalina, que son dos hormonas y neurotransmisores, porque esto hace que a ti te dé bajones, como la serotonina. ¿La serotonina para qué es? La serotonina se habla mucho tiene una carencia en las personas que son depresivas y ansiosas por la falta de serotonina. Y la serotonina esa viene es consumida, o sea, el intestino, nervio vago, cerebro, y ahí empieza a tener el efecto y si hay una carencia o un déficit de esa hormona, pues obviamente va a estar uno depresivo. En la parte de la dopamina es la hormona del placer o el neurotransmisor del placer que nos ayuda a estar motivados, que nos da esa energía, esa motivación. Y esa adrenalina en la hormona del cuerpo y es noradrenalina o norepinefrina en el cerebro. O sea, tienen dos funciones, tanto hormona y neurotransmisor. ¿Para qué funciona? Nos ayuda para lo que es el estado de alerta. Cuando tú vas a estar o atacas o huyes, ¿qué hace el sistema nervioso central? Primeramente, vamos a irnos a la parte de lo que es las glándulas suprarrenales y empiezan a segregar, a acelerar ese cortisol que te va a poner en un estado de alerta. Entonces, tú estás en estado de alerta activo y cuando esto pasa frecuentemente, hay una intoxicación del cortisol. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde empiezan a haber problemas y se empieza a somatizar el cuerpo y a tener, ahora sí que ya depende de la persona. Hay gente que puede somatizar en algún órgano. O sea, la enfermedad es lo que llamamos el estrés, cortisol, y ahí empieza a haber un problemón en todos lados. Fíjate todo lo que es, yo nomás digo que es estrés. O sea, todo lo que genera literalmente, por eso dices, es que estoy estresado y te empiezas la enfermedad, si vives con ansiedad, que otra vez hablamos del TDAH, o sea, que también puede perjudicar en tu cuerpo, pues. Es correcto. Sí, es una infinidad Oye, ahorita que dijiste de niños y adultos, ¿hay una diferencia de síntomas del TDAH entre niños y adultos o es lo mismo? O sea, ¿o da más fuerte en adultos? ¿Este es más controlable en niños? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, conforme va pasando los años, el adulto, como en nuestros casos, que ya lo enmascaramos, que ya tuvimos todas las etapas que pasamos, pues nos adaptamos a lo que es, al bullying, a poder tener esas estrategias que es como en mi caso. Yo no aprendí leyendo porque obviamente yo me pierdo a la segunda hoja en leer un libro. Eso es TDAH. Yo soy más audiovisual. Sí, yo también. Entonces es mi modo de aprender. Entonces a lo mejor en algún momento la discalculia, problemas matemáticos que también me generaron problemas. Mi mamá, pues ahí estaba, dale. Eran las que te pegaba y no, o sea, y no agarrabas nada. Menos agarraba el Sí, no, pero ahora regáñalas a ellas. Entonces, hay mucha gente que puede tener dislexia, disgrafia. Ahí hablamos de tipos. No. ¿O es otra cosa? Bueno, es que esos son las comorbilidades. Ok, ahorita pasamos a los tipos de TDAH. Eso es lo que se asocia. Hay subtipos. Bueno, es que no dijimos de un inicio que el TDAH tiene 3 tipos o subtipos, que es el inatento, que es el impulsivo hiperactivo, y el combinado, que tiene la inatención y la hiperactividad con la impulsividad. O sea, yo soy de tipo inatento, pero hay gente que... ¿Cuál es? A ver, hablemos de los 3. ¿Qué ejemplos puedes poner con ese eje? Bueno, el inatento, pues como predomina esa parte de inatención, o sea, es el despistado, Es que cuando estás hablando y, oye, que no sé qué, ay, la mariposita. Sí. Ay, ese es un tipo de... inatento. El de la hoja porque a mí también me pasa, o sea, estoy leyendo y en la segunda hoja ya no sé ni por qué estoy leyendo ese libro y estoy pensando que ya mejor estoy viendo una película. Yo también soy más audiovisual. Bueno, es que el déficit no es déficit de atención, está mal dicho. Le podemos decir superávit. ¿Qué es esto? Que tienes la atención, pero por todos lados, pero no la puedes focalizar. Entonces, no es que tú tengas un déficit de atención, es porque estás en todos lados, te pierdes y no estás enfocado.
O sea, a lo mejor te puedes acordar más al rato de que, ay, de veras, esto lo vi, pero no estás teniendo una atención sostenida, o sea, en algo. Entonces, es curioso y a lo mejor mucha gente va a decir, yo tengo esto. Ajá. Va a empezar a salir. Que después, o sea, si ven este video, que también sepan que tienen que ir a tratamiento. O sea, no porque aquí vean de que, es que yo me pierdo una segunda hoja, como lo estoy diciendo yo, Sí. ya tengo ese síntoma o esa del TDAH. O sea, literalmente sí hay que ir con un profesional para el Sí, hay que descartar porque para diagnosticar hay que tener ciertos criterios y se deben de cumplir en los niños 6 de los criterios que nos dice el DSM-5 y 5 ya en el adulto. Ok. Entonces ya ahí te va a decir, pues no, que no pone atención, se le olvidan las cosas. De hecho, ahí lo podemos ver en la tablita que traía ahí, pero sí tiene esos criterios que se deben de cumplir y que sea persistente por lo mínimo en 6 meses. Okay. Entonces, este trastorno va acompañado toda la vida. Toda la vida. ¿Crees que tenga mucho que ver los cambios de generación? Ahorita hablabas de la generación de ustedes, los adultos. No, pero la generación, ¿crees que tenga mucho que ver? Por ejemplo, antes el bullying no se veía tan marcado como hoy. O sea, ¿crees que la generación tenga que ver mucho en el TDAH? Que diga, ahora son más en el celular, los videojuegos, en toda esa parte. Bueno, es que ahora el bullying ya hay ciberbullying. Ya es la parte ya más cibernética, donde ya empieza a haber, están los retos virales. O sea, cosas que nos puede llevar a algo más catastrófico que antes no se veía. Okay. A lo mejor antes había el... Sí, el 20 y el que tu papá te decía, pues tú también pégale, hijo. Sí. Y ese era el chip que te implantaban. Que te implantaban. Si te pegan, pégale. Entonces, también había desconocimiento de los tipos de violencia y los modos. Entonces, antes cuando nos decían, mira, hay tipo de violencia psicológica, física, patrimonial, sí, o sea, infinidad de violencia. Verbal. De hecho, en nuestros tiempos todavía hay gente que nos dice, no, es que ya todo es violencia. Pero es efectivamente eso. O sea, sí hay una violencia, puede ser psicológica. Y esas personas que llegan al suicidio, que llegan a ser influenciadas para, no sé, hemos visto en las noticias cómo niños en Estados Unidos han agarrado y piensan que están en el Free Fire y agarran parejo. En las escuelas. Y eso pasa hasta la fecha. Vemos noticias de este tipo. ¿Por qué? Porque la mente está influenciada. Recordemos que el cerebro de una persona, científicamente nos dicen que hasta los 32 años ya está conformada la parte del desarrollo. O sea que si tengo 35 y me amenso, estoy bien. Pues hay gente que dice que no madura a los 40. Pero sí. Hasta los 32 años dejas de madurar. Es cuando la gente empieza a decir, de veras, ya me cayó el 20. Entonces que estoy tonto. Hasta los 30, todavía me falta un año. Y fíjate, en el TDA no es por... Sí hay un retraso, no en todos, porque como digo, bueno, no lo dije, pero el TDA es un espectro. Okay. Es como el espectro autista. Es lo que te voy a decir. Entonces, ¿el autismo puede llevar a esa parte? Bueno, no, el autismo es también un trastorno del neurodesarrollo y puede haber comorbilidad. Me ha tocado a mí atender niños que tienen el TDA y el autismo, lo tienen combinado. Entonces, imagínate el problema del autismo y todavía agregarle la parte hiperactiva o lo que vaya a tener del TDA. Porque el autismo es mucho de los que están hiperactivos, ¿no? No, el autismo, ellos tienen las características de ser personas muy introvertidas. A veces no son cariñosas y esas partes, ¿no? Sí, ellos tienen problemas, son muy rígidos, tienen muchas estereotipias. Entonces, cuando se le combina con el TDA, es una bomba, se podría decir. Sí, a mí me tocó ver un chavo ya de 17, 18 años, donde él presentaba un autismo tipo 2, que ya hablamos de un medio, porque hay tipo 1, tipo 2. Antes el tipo 1 era el llamado Asperger. Okay. Ya lo clasifican en el tipo 1. Entonces, imagínate, el tipo 2 y todavía tenía el TDAH, que yo a mi simple ojo clínico
pues tenía hiperactividad. O sea, él era muy, "Ay, esto, lo otro", y le daba mucha ansiedad y andaba para allá y para acá. Y era mucho de hablar. O sea, Ok. cosa que no se ve mucho esos rasgos en los autistas. O sea, Sí, sí, es un muy, como dices, muy pero apartado. como es un espectro, o sea, puede tener una variación de todo tipo. Ok. Es ahí por eso que es muy difícil poder diagnosticar también un TDA en un adulto, Ok. porque como ya pasó tiempo, ya enmascaró muchas de sus conductas, muchos de sus problemas, y también Aparte pues son la más negación. terquitos los adultos, la Sí, negación, sí, de que no estoy bien, yo lo puedo todo y... sí, la verdad es muy difícil. Yo le digo a mi mamá, porque mi mamá fue la que fue, hay una heredabilidad del 75% Ok. de la heredabilidad, pues, No, usted no, jefa, mi mamá fue... entonces mi madre lo tiene, y ya le dije, pues, pero igual ya dice. Y yo les digo, está ¿Qué bien, o dijo? sea, Pues te voy a dejar eso y no la casa. yo no es por poner una etiqueta, le digo, si no te afecta tu calidad de vida, Claro, continúa. claro. Y ahorita eso que dices de si no te afecta, hay muchos que son muy, muy listos, que eso hiperactividad lo hacen ser Sí, pues hay y de alto rendimiento. es de alto rendimiento, que por eso hay psicólogos en los de alto rendimiento también, para Exacto. toda esa ansiedad generar la energía, si sí le pueden llamar. Pues ahí está yo, Michael Jordan, el Fields, el de natación. ¿Crees que Leonel Messi tenga autismo y Sí, TDA? Messi sí está diagnosticado como autista tipo uno, que era el Asperger. Ok, Entonces, él obviamente focalizó todo lo que él es como nosotros tenemos un hiperfoco. ¿Qué es el hiperfocus? El hiperfocus, que en inglés es hyperfocus. Mm, Eso nos ha ayudado mucho en mi caso y en la mayoría de los casos para poder salir adelante. Si a ok. mí tú me dices, ¿qué te gusta? Y a mí lo que me apasione, yo ahí me quedo. Y no hay ser del mundo que me pueda mover de ahí. O sea, son aplicados. Sí, o sea, en esa parte pero te tiene que interesar. Si no te interesa, no. Pero si yo, vaya, me meto en algo, no sé, de las miles cosas que tenemos, a veces ya nos Sí, gusta, no sé, como en mi caso, los perros lobos, a veces me meto en la parte de la sexualidad, a veces agarro cada tema sí, sí, y he visto. hasta que no Lo me manejas bien. asqueo, como Ajá. dicen, lo suelto. Pero eso te ayuda mucho porque te haces un experto, te haces experto en esa parte. Entonces, el autista también, hay muchos que son muy buenos para lo que es toda la parte de la computación, todos Sí, los sistemas. sí, sí, he visto. Eh, Hay gente muy capacitada para hacer trabajos Pues hay de- arquitectos también con sí. autismo y muy, muy buenos. Sí, he visto que son. Steve Jobs, nah, ese ya es de otro. Steve Jobs está diagnosticado como TDA. Ah, sí, el Él es TDA. nivelo. También, no, hay una infinidad de personas y eso se los pongo de Déjame. motivación a los chavos para que potencialicen su, su trastorno o su condición y no se vayan para abajo y no les dé vergüenza. Porque estaba platicando con un, es que no quiero darle el diagnóstico a mi hijo. Bueno, en este caso era una hija autista Ok. de Asperger. Yo le sugerí, miren, hay veces que hay profesionales que le van a decir, no, no le diga porque, pero hay gente que también te va a ayudar mucho en la cuestión de, estamos en un salón, los mismos compañeros de ese niño, de esa niña, pues son crueles. Si desconocen del tema, van a empezar a Pues es que atacar. sí. O sea, y eso es una realidad. Pero si a ese niño le haces ver, lo concientizas, visibilizas esa condición, le das a conocer por qué actúa así, puede ser empático. Cambia el chip de los. Exacto. Y a mí se me hace lo mejor, porque en algún momento se va a dar cuenta ese niño o esa niña de su condición. Y más porque es muy funcional, porque no tiene una severidad como el 3 donde ellos pues, ni siquiera a lo mejor se van a dar cuenta de, o ni siquiera lo van a poder expresar, o sea, porque no se les dificulta hablar ya en el grado 3. Entonces podemos decir a la mamá o al papá que lo recomendable es decirles desde un principio, primero diagnosticar. O sea, si tú les das el consejo a los papás para los niños, lo primero que sería diagnosticarlo. No, o darse El cuenta. diagnóstico. Ajá. Después el trato, tratar El tratamiento. Y obviamente, como te dije, esto tiene una heredabilidad, todo este tipo de trastornos, y a veces el papá
o la mamá, Tiene que también. tiene que estar ella también en tratamiento o por lo menos hacerse una valoración, porque Ok. si ella no se ayuda, no puede ayudar a su hijo o a su familia. Y es algo multidisciplinar y donde toda la familia tiene que estar, tanto el abuelo, los cuidadores, la abuelita, la mamá, el papá, todo lo que rodea ese núcleo familiar Ok. tiene que estar empapado de Ok, ese tema. entonces si vas a hacer el diagnóstico a tu hijo, es necesario hacerlo también los adultos Sí, hay que descartar, por y lo el menos entorno. no está de más. Como te repito, si no le afecta su calidad de vida, pero a veces estamos en negación, a veces no podemos ver lo que tenemos y eso, esa flexibilidad cognitiva, esa parte de introspectiva, tenemos, no todos la tienen. Y fíjate que a veces hasta el qué dirán, ¿no? Hasta el qué dirán, Sí, ¿cómo van a eso es, decir que yo tengo esto, que mi hijo, que qué van a decir? Sí, sí, también esa parte. miles de matrimonios están deshechos por esa parte. Prefieren abandonar el hogar. Dejar el problema. Sí, es una realidad. O sea, eso es todavía tema de, de vergüenza, se puede decir. No sé qué pasará por su cabeza de esas personas. De que es un duelo, obviamente. Es un duelo donde los papás idealizaron un hijo normal, tenían una, pues vaya, nunca se imaginaron que fuera a tener un hijo pues con esta Con esa. condición. Entonces, Y, ok, ¿se puede tomar algún medicamento o es terapia? para el TDA, Para el TDA, sí, sí, sí. O sea, si hay medicamentos o cómo es el trato. sí, hay tratamiento para el TDA, el cual son medicamentos estimulantes y no estimulantes. Yo cuando fui al psiquiatra, primeramente me dieron el que no es estimulante. ¿Por qué? Ok. Porque a lo mejor mi psiquiatra dice, no, es que tú no ocupas o obviamente él no va a saber lo que está por tu cabeza, ¿no? Nunca va a creer o se va a imaginar que siempre va a estar esas personas que te hablan o que estás escuchando todos los ruidos y no te puedes concentrar. Cuando Y duermes, entonces tu cabeza entonces, empieza a trabajar. el medicamento que me prescribieron es el llamado, se usa mucho para las personas depresivas. Ok. Entonces, ese medicamento no estimulante no tiene anfetaminas, no es controlado, no tiene a lo mejor esa adicción, se puede decir, porque pues es muy parecida a las anfetaminas. Entonces, primero te quieren dar eso, yo lo probé, la verdad no me cayó, al contrario, me dejó medio ¿Qué se puede decir cargado. que es como un tranquilizante? Sí, es que eso un es para. relajante mental. Entonces yo lo que ocupaba o lo que ocupo es el estimulante, que es un psicoestimulante que ayuda a la recaptación de la dopamina y la noradrenalina. Entonces, ¿qué hace eso? Pues es como si yo estuviera, pues, Pues en el momento. pues no te puedo decir qué tipo de droga es similar porque mucha gente lo quiere decir, no, es que es como la cocaína, es que Sí, sí, como sí. esto. No es eso, no es hasta el grado, aunque sea muy parecida a las anfetaminas, no tiene ese efecto y no hay una dependencia, no te genera esa adicción como dicen. Sí, a grandes dosis obviamente va a haber una tolerancia y vas a querer más, vas a tener ese tipo de, pero no se le No parece es nada a las como de, ok. anfetaminas ni a las. ¿Y qué pasa con este medicamento? Lo que hace es que tengas la concentración. Yo cuando la tomé dije, bueno, pues déjame ver ¿Qué qué pasa? resultados. Si hay concentración, estás hasta O más sea, no está callado, ido. ¿no? No, así la palabra, la que nos ponemos ido. Cuando no me la tomo, no, es así y mi mente está por todos lados. Hay un cansancio, llega un momento que yo ya a las 8 o 9 ya me da para abajo por lo mismo, porque mi cansancio es mental. Sí. O sea, ya cuando está uno adulto, ya no son las mismas. Adulto hablas de edad. Pues ya después de los 35 años, 40, Ya ya es una empieza. realidad. Ok. Y todos los hombres, por eso la llamada crisis existencial se Ajá. escucha, porque después de los 40 sí hay un declive. Sí, ya no vas a tener la misma fuerza, ya hasta la misma,
¿cómo se llama El líbido sexual. No, no. No, sí, pues es que Va. esta parte de los andrógenos, ¿cómo se llama la testosterona? Pues ya hay un nivel más bajo de testosterona. Que bueno, ya estoy un poquito del tema, pero que hay muchos que se inyectan testosterona a cierta edad, ¿no? Sí. Que para generarla, pues. Sí, fíjate que ese lo recomiendan mucho también en la parte fisiculturista, y para aumentar, pero yo digo que se tiene que hacer, depende del caso. No sé para qué lo necesitan o para qué se lo ponen. Si estamos hablando ya sexualmente, hay que descartar si es biológico, si es psicológico, ¿por qué? O es orgánico. Porque mucha gente cree que no, es que ya no tengo ese líbido o ya no. Sí, ya no genera. No, que te falta testosterona. No podemos, porque es algo, le podemos decir biopsicosocial, que es biológico, psicológico y ambiental. Entonces hay que empezar a descartar si es algo orgánico, si de veras hay una baja de la testosterona, si es mental, como los problemas que ocurren con la eyaculación precoz o con la disfunción eréctil. Okay. Que también hay que descartar ese tipo de ya sea biológico, orgánico. Entonces, pero te voy a decir una cosa, el TDA también tiene relación mucho con la hipersexualidad. Okay. Hiper y hipo. O sea, pueden ser personas muy activas sexualmente, porque ahí entra la parte de la impulsividad y de esa parte hiperactiva. Pero más que nada es una obsesión impulsiva, es un deseo. En el hombre se le llama satiriasis. Okay. Y en la mujer es el mentado ninfómana. Okay. Entonces, esas personas sí tienen sufren por la mala calidad de vida en esa parte sexual, porque no es porque ellas quieran o porque ellos quieren, es porque hay un deseo, un impulso incontrolable de tener ese placer. Sí. Entonces, es un tema que todavía, pues muchos no lo creen o no lo han investigado a tal grado, pero sí se le acompaña mucho al TDA. Pero puede ser también bajo, porque hay gente que puede ser muy hiperactiva sexualmente y hay gente que de plano, y eso pasa mucho en las mujeres. Te digo, ese es uno de los que se asocia mucho al TDA. Y esos temas, pues, son interesantes, pues, pero igual la parte sexual ahorita sí. no vamos a hablar, pero sigamos con... Pero sí también lleva la parte del TDA. Sí. Ok. Entonces decías, el medicamento es para que te concentres. Empiezas con eso. ¿Esto se puede aliviar? O sea, ¿o es toda tu vida trabajas con ello? O sea, ¿se puede quitar, si así lo podemos llamar? No. De hecho, esto va acompañado, te lo comenté. Se puede estabilizar. Exactamente, se puede tratar. Okay. Se puede mejorar tu calidad de vida. En la parte del medicamento, mucha gente tiene ese tema, de que no es recomendable, o le dicen, ay, la señora medique a su hijo. No, es que yo no. Tienen como una idea errónea de que el medicamento, pero vamos a poner el caso de un niño con hiperactividad en primaria. Okay. Pues ese niño anda para allá y para acá, o sea, no se le va a acabar la pila. ¿Y qué pasa ahí? De que sí se recomienda en casos muy extremos de un niño con esa hiperactividad y esa impulsividad, medicarlo. ¿Por qué? Porque no va a aprender. No va a aprender porque no va a poder estarse quieto. No es para toda la vida. Conforme va pasando la edad, ellos van bajando esa hiperactividad. Es como nosotros. Vas creciendo y se te va disminuyendo tus rasgos, todas las conductas que tenías de niño, pues van bajando. Entonces, ahí sí se recomienda. No genera esa adicción como tenía en mente muchas madres. Entonces, en ese caso sí. Siempre hay que irnos por la parte alternativa. Primeramente el tratamiento, la terapia cognitivo-conductual, que se utiliza mucho en esa parte. Sí, para trabajar esa parte de las conductas. Casi es lo principal, si así lo podemos llamar. Sí. Bueno, sí. Sí, o sea, es que es multidisciplinario. O sea, tiene que estar la parte médica, que es el medicamento psiquiátrico, la alimentación, porque nosotros como TDA tenemos problemas con la parte del intestino, con la permeabilidad, con la intolerancia. Entonces, no cualquier alimento nos puede caer bien. O sea, hay
menos las partes O de... sea que hasta eso tienes que saber del TDA para poder comer bien. Sí, de hecho yo no sabía y no creía, pero la parte de los edulcorantes y todos los endulzantes Ujú. artificiales nos provoca un problema, una Inflamación. inflamación, eh, irritantes, comidas, ciertas comidas que nosotros no creemos que nos hacen daño, pero Se sí está, afecta. sí hay una investigación y hay muchos datos científicos de que la alimentación es parte de, de cómo nosotros podemos alterar todavía más esta condición. Y ¿Sí? ya te dije del medicamento, de la Ujú. alimentación y acompañar en la terapia Oh. para tener este tipo de técnicas de relajación. Mantenerlos ocupados, tanto nosotros como los niños, que de natación, que gimnasio, que ejercicio, sirve. Sí, fíjate que todo el trabajo ocupacional, la terapia ocupacional y todo esto de liberar las endorfinas, ya sea con ejercicios, con la natación. De hecho, a un niño con TDA tratado, que bueno, yo conozco, bueno, trato todavía ahí a unos padres que va al karate, de ahí se va a la equinoterapia, de niño tiene como 4 actividades en el día y todavía le queda pila para seguir. Entonces, platico con ellos y la verdad es que no se le acaba la pila. Es decir, hay que potencializar. Pueden hacer todo esto y van a dejarte algo ahí. No, ya me aburrió el box. Me voy a esto. No importa. Que sigan haciendo Pero ¿por qué? Porque el papá ya está concientizado, ya tiene esa información de que hay que apoyar a sus hijos. Antes, pues no nos tocó eso. Mi mamá ni siquiera me llevó pues no, estaba en pañales. En los Sí, noventas esto era el vago, el raro, el despapalloso, no sé. sí, sí, sí. Entonces, Madros. pues no culpo a mi mamá, obviamente. Pero pues a lo mejor si lo habías tratado mucho antes. Sí. Yo ya tuve un retraso en la parte tanto educativa o la parte de adquirir estos conocimientos. Ya me emparejé, ya como que después de los 30, 35 años, lo que no hice en tantos, pues ya me estoy como actualizando y me estoy Regularizando. regularizando, pero sí, nunca es tarde, pues nunca es tarde, pero sí ayuda mucho el que el cliente apoye y ¿Tú, te tú has trate. tratado tema de TDA? Sí, ¿Y hay algún caso que te haya sorprendido o que hayas dicho neta o que lo hayas ayudado, que te hayas emocionado? Que pues digas, fíjate, wow, neta, me manché. Ahora sí lo hice bien. te voy a poner un caso. Bueno, no te comenté, yo trabajo en la comisaría de Guadalajara. Ujú. Yo ahí soy psicólogo Ok. y llevo protocolos de violencia, razón de género, toda la parte de los protocolos y terapias a los familiares. Entonces, cuando yo veo a compañeros policías Ujú. que van por algún problema de ansiedad, depresión y que están recayendo, estrés postraumático, te das cuenta de que van aquí, van allá, van con el médico, psiquiatra y no encuentran esa estabilidad, esa Esa cura. tranquilidad. Entonces yo los veo y digo, esta persona cumple con todos los rasgos, con todos los criterios de un TDA. Digo, ¿te has hecho una valoración? Me pongo ahí a hacerles el test, me pongo a hacer el historial clínico, a hacer esa serie de preguntas y les explicas, porque ese tipo de terapia, pues es más que nada una charla psicoeducativa, que ellos empiecen a saber cómo disminuir, cómo Ujú. aliviar todo su ansiedad, sus problemas. Entonces ahí te das cuenta de que la policía tiene Pues es que el una... estrés que maneja, y es mucha No, ansiedad. aparte, pero hay gente con TDA que no lo sabe en puestos, obviamente, donde hay adrenalina. Esa es una de las... ¿Ese en qué te puede afectar? Pues fíjate que se supone que hay una selección de personal Ujú. donde tiene que pasar un filtro. Áreas, vaya, ya voy a Valora mi evidenciar, ¿verdad? suspiro. Es que No, no está mal. Y digo que hablando ya incluyentemente, como dicen, no podemos desacreditar un TDA en ningún trabajo, porque tiene capacidades, puede tener muchas
altas capacidades, puede ser una persona funcional, pero mientras y cuando conozcan las deficiencias vaya, o sea, toda esa parte que a él le va a ayudar mucho tanto a la empresa. Entonces, ahí vemos que sí hay mucha gente con este Ese problema. trastorno. No lo Antes de sabe. entrar. Se les hace una Pero- valoración. Pero, ¿tú qué crees que pasa ahí? Por meter gente es, pásense y ya, sí, pásalo psicológicamente, está bien, sí. Sin hacerle un test, o es el tiempo que dicen, es que es mucho tiempo la pérdida. Mira, es que en selección de personal, ¿No lo has, perdón, no lo has promovido? fíjate que sí lo he tenido en mente, pero pues es meterse, como dicen, en camisa de... Sí, ¿Por sí. qué? Porque es buscar Es pelear, es pelear contra el sistema. aparte, y buscarle tres pies al gato también. Que es que sí, sí. Sí, sí, cierto. Y como dices ella, puede ser también que lo metan como discriminación. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, hablando ya en la parte de la seguridad, si te encuentras o si reclutas a una persona con un TDA, con una hiperactividad, una Ujú. impulsividad no tratada y alta, puede ser perjudicial para la misma corporación o para el lugar donde vaya, Ahí está. si es de seguridad. ¿Por qué? Porque y eso lo vemos con muchos policías en la calle, que se meten en problemas, que no tienen ese control, porque obviamente ya lo dijimos, el control inhibitorio o el control de impulsos, ese filtro, no lo tienen bien Bien estructurado, si lo podemos llamar. exactamente. Entonces, se van a meter en problemas, se van a caer en provocación y van a hacer lo que vemos a veces en ese amarillismo o en ese tipo Sí, de sí, problemas. Entonces, ahí sí tiene que tener uno ese filtro, ese control para no caer en ese tipo de cosas. y que siendo sinceros, las personas de los policías no van a un psicólogo. O sea, también su orgullo es de que, yo así soy. Y que al final, a cabo, el ser o el tener esa, no superioridad hacia la gente, pero ¿cómo se le puede llamar? No superioridad, Sí, pero sí, el que se sientan que esa pueden. soberbia, ego, Ajá. no sé cómo le podemos llamar. Más aparte, si le combinas el TDA, por eso algunos policías son así. O sea, de que yo mando y vente y siéntate ya así de esas. Y como tú dices, el problema, pero siendo sinceros, el problema de la corporación, ya estamos metiendo en la poli, pues, pero mm, les vale. O sea, no es como que tú mete a la gente y ya que ellos se arreglen en la calle. Sí, yo digo que está bien que esas personas estén ahí, pero que no las vayan a etiquetar de una forma para decir, a ver, tú no puedes hacer esto, mejor ayúdalo. O sea, si sabemos que una persona neurodivergente con alguna condición es muy funcional para una empresa o para una institución, darle las herramientas o darle el lugar adecuado para él. Porque sabemos que hay muchos TDA, muchos autistas que tienen altas capacidades. Entonces, explótalo ahí, ayúdalo en esa parte, pero obviamente mucha gente no quiere, ni siquiera lo quiere decir. Entonces, y también muchos mandos, mucha gente que, no, es que eres indisciplinado, llegas tarde. Contestó, ponte el pedo, Exactamente. como le dice. Entonces, la verdad sí es un problema. Es un problema que sigue habiendo en muchos lugares y no se hace. Entonces, el TDA puede ser un problema para el trabajo y para tu vida diaria, si le puedes. Sí, fíjate, yo tuve muchos problemas y digo que hasta la fecha sigo teniendo con mi pareja, Ok. A ver, el tema de la pareja y el TDA, ¿qué te afecta en la pareja? Mira, como también el TDA tiene un problema con la memoria de trabajo o con la parte del hipocampo donde trabaja todo lo que es la memoria a corto, largo. Entonces, cuando tú estás en no sé, platicando con tu esposa, ya te dijo, tengo que hacer esto y lo otro. Y tú, ok, sí. Okay. Y a lo mejor a los 3 minutos, ¿sí fuiste? ¿A dónde? No, pues imagínate, como dicen ahí, pedo mundial, ¿no? No, te dije y tú me dijiste, es que la verdad no me acuerdo. ¿Por qué? Porque sí pasa, o sea, se te olvidan cosas y no es porque uno quiera, es porque la memoria de trabajo hay una alteración, una afectación.
Por eso también muchas personas tienden a perder cosas, dejar llaves, no saben dónde dejaron las cosas. O sea, en esa parte de la memoria de trabajo, El sí. que a qué me metí al cuarto, a qué venía. No, sí, es un show con la pareja. Y si la pareja no está tan bien empapada de este tema, va a Es decir, el no, es que problema. te vale, es que esto, lo otro. Es que Y, no me entiendes. sí, sí, sí. Sí. O sea, sí hay problemas en la familia y en la pareja. Entonces, aunque nosotros como TDA y la mayoría de los TDAs son muy funcionales, no, no nos vamos a poner como en la parte de vulnerabilidad como si fuera una persona con una discapacidad intelectual o como un autista ya de un grado más severo. No dejamos de tener cosas que nos pueden afectar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra salud. Entonces, no debemos de invisibilizar o infravalorar toda esta condición. Entonces, si yo veo que tengo parte de esos síntomas, sí tengo que hacerlo, no dejarlo pasar. Como mucha gente lo dejamos Como te dije hace ratito, tú tienes que darte cuenta si te está afectando en tu vida en tu diaria. trabajo, en algo, porque obviamente no eres perfecto, o sea, vas a sufrir de alguna ansiedad, depresión, problemas en tu trabajo, en tu casa. Entonces ahí tú tienes que decir, bueno, es que me está fallando, ¿por qué? Y empezar a hacer un autoanálisis, tienes que empezar a conocerte, el autoconocimiento, esa parte de la metacognición de pensar sobre tus pensamientos. Eso es algo que te abre pues, una perspectiva amplia, o sea, Sí. porque a veces sí estamos como que con esa de túnel, esa vista de túnel, de donde no más vamos así y no nos queremos abrir a decir, a ver, de veras la estaré calabaciendo ahí o, pues voy a Y trabajar sí, con sí, esto. ajá, y sí, sí, cómo trabajarlo. Sí, son muchas cosas que sí se debe de analizar y no dejarlas pasar porque hay muchos rasgos, muchas características que tienen los TDA y te lo voy a describir ahorita Sí. en cuanto me des chance para que más o menos la gente que nos está viendo va a decir, bueno, yo también tengo esto, o por qué. Las características de una persona con TDA adulta y también puede ser un adolescente o menor, tienen, tienen rasgos en la parte del habla. Tienen esa verborrea, o sea, son muchos de bla, 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 bla. No sé si te has fijado que hay gente que es bla, bla, y no le para el pico, como yo. Entonces, esa es una de las características que podemos ver así de lejitos. También la parte de saber aterrizar la idea, o sea, cuando yo voy a explicarte, como si te fijas, a mí se me dificulta aterrizar mis ideas. ¿Por qué? Porque tengo tantas cosas en la cabeza que no te las puedo decir, o se me olvidan esto, lo otro. Entonces, si hay un problema en la parte de la dicción, de la parte del habla, y hay gente que puede tener esa parte del tartamudeo, Ok. puede haber un nerviosismo que de plano te bloquee el habla, o sea, Yo creo que eso es lo cañón. más común en las personas. Por eso hay problemas, como te digo, en la dislexia. O sea, en la dislexia, pues también la discalculia, que ya estás en la dislexia o en la disgrafia. Dices, ay, canijo, pues ¿por qué le puse al revés esto? O la parte de la disgrafia, todo lo que es ortográfico, siempre hay problemas. Y no es porque uno diga, no, es que eres burro. O sea, no es con C de casa. Y la gente no lo retiene. O sea, no tuvo tuvo ese problema desde que era niño y hasta la fecha lo va a seguir teniendo. Y eso también es un tema que mucha gente es muy rígida en esa parte de decir, no, es que siempre se quieren escudar Con la con enfermedad. alguna condición, esto y lo otro. Pero no, eso, la verdad, eh, nos falta mucho por conocer, por visibilizar, porque sí hay una afectación. ¿Y qué pasa? Que las personas que sufren todo esto, pues todo lo traen guardado, todo lo van a empezar a reprimir, lo van a empezar, y en algún momento pues va a somatizar el cuerpo. Y en el cuerpo, sí. Y entonces ahí es donde empieza a ver más Y más. la gravedad del problema. Porque, hablando de las características, porque siempre estamos igual. El habla, el nerviosismo, es otra de las características. ¿Cuál es más? Bueno, también podemos decir que en la parte de los pensamientos también
tienes muchos pensamientos a la vez, no te das cuenta. Hay un desgaste y un cansancio mental que, que lo vas a ver al final del turno, lo vas a ver a una edad, como te dije. Sí, sí, yo creo Ahorita que a lo sí mejor. sí nos pasa. Sí nos pasa. Entonces, como es un espectro, te digo, esa es una característica así a simple. Esa gente a veces tú estás platicando con él, con alguien, y también tiende mucho a interrumpir. Ajá, Ahí así. te vas a dar cuenta de que esa persona no lo hace consciente, o sea, de repente, ¿por qué? Porque tiene esa pequeña ansiedad, de decir, ay, antes de que se me olvide, Déjame lo digo. déjame meto. Pero lejos de eso, nosotros sentimos como una necesidad Ujú. de quererte interrumpir, porque estamos ansiosos y nos queremos regular. En ese momento tengo que interrumpirte aunque no quieras. Ok. Y eso sí trae problemas en el trabajo, en tu casa. A ver, estás interrumpiendo. ¿Cómo te gusta meterte? Y es que la verdad el niño ocupa, o sea, y a veces los niños cuando hacen eso mucho con sus papás, el papá obviamente pues también la intolerancia, de repente, a ver, y Hasta para cállate. allá. Y el niño también tiende a guardar esa parte porque también somos muy sensibles. La gente piensa que no, pero tú regañas a un niño esa parte y se le queda y a lo mejor va a volver a sonreír y todo eso, lo otro, pero va quedándole todos esos regaños, esos reproches, todo lo que va guardando en la infancia, en la adolescencia, pues Se como le va a dicen, quedar todo va en algún momento, a tronar. va a tronar. Entonces, sí, sí se sufre. O sea, la verdad O sí, sea, que no lo dejen a la ligera este del TDA, pues. sí, yo lo que les recomiendo, les sugiero a los papás, a las mamás, que se empapen del tema. Si tienen un familiar, un amigo, no sé, alguien que padezca de alguna condición de ese tipo, para poder ayudarlo hay que empaparnos. Hay que Claro. empaparnos del tema. Ya ahorita hay mucha información donde sea. Ya vemos artículos científicos, vemos hasta, mira, ya hasta en TikTok, en YouTube, aunque la gente diga, no, es que no tiene credibilidad, veracidad, no es, por lo menos te queda esa espinita. Como les he dicho a muchos papás, muchas mamás, no me crean, tengan un pensamiento crítico. O Ujú. sea, lo que yo digo, no me crean, vayan y investiguenlo y empiecen a tener esa parte de querer encontrar pues lo que ellos quieren saber, o sea, esa verdad. Para también poder ayudar. Y hay que, ¿por qué no? También ayudarse entre de ellos Sí, mismos. y no pasar así desapercibido en todos los problemas que pues, dices, bueno, yo no lo tengo. Sí, para que lo despacho. Pero, Mérito, fíjate bien. Tengo una dinámica. Esta me gusta porque vemos a la persona que hay, no vemos al especialista, no vemos al psicólogo en sexualidad, vemos a Mérito. ¿Te parece? Son 5 preguntas. Todo es Dale. física, biología y matemáticas. ¿Está bien? No, ahí te va. La número 1. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué me hace enojar? Fíjate que muy buena pregunta porque sí me hace enojar cuando alguien se aprovecha de las personas. Sí, tengo ese problema de que muchos amigos, muchos mandos, mucha gente importante siempre me dicen, preocúpate por ti. Claro. O sea, no te metas a defender gente que no. Bueno, es que esa es mi esencia. A mí me hace enojar ver una injusticia. No sé, a lo mejor eso yo traigo, como No, dicen, un pero trauma desde niño y eso, es lejos. por eso nos metemos de policías y de psicólogos y de todo. ¿Qué te da vergüenza? Vergüenza. Pues fíjate Fuerte. que nosotros somos muy Sin vergüenza. desinhibidos. No, fíjate que la vergüenza, pues como dicen, vergüenza robar. Es correcto. Así que, De ahí en más, literalmente, no me da vergüenza. ¿de qué te arrepientes? De, pues siempre me he arrepentido de no haber estudiado a una edad porque me perdí muchas etapas, Oh, como dicen, la prepa, la secundaria, o sea, no las viví como la mayoría de las personas que, en la prepa, qué chido, y nos íbamos al ujú. cotorreo, ¿no? Tú no Y lo pues viste ya así. adulto, secundaria adulto. Entonces, pues sí me quedé eso y a lo mejor
no puedo decir que quiero regresar el tiempo y estudiar porque pues tenía una condición. O sea, yo en la secundaria vago, hiperactivo, eh, inatento, todo esto, y no me gustaba, no me entraban las letras las ni los ideas. números, pues ¿para No. qué? ¿Qué te da asco? Asco, pues fíjate que Así que nada, no inventes. Si hay algo que digo, sí. ay, ay, ay. No sé, animales, de lo que sea. Ajá. Sí, 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 no, ¿qué te da asco? A veces el olor a sobaquito. Bueno, fíjate que a veces se nos apaga todo el líbido y todo eso cuando una mujer o cuando alguien Ajá. que quieres acercarte, no sé, le huele la boca o, o los pies, pero mal, Pero eso es lo que te da asco. pero sí, se acaba todo, por más bella y guapa que esté, se borra. ¿Tu color favorito? Mi color favorito sería el verde. O sea, no. Animal favorito. Animal favorito, bueno, lobo. Tengo perros lobos. Ay, están buenos, están bonitos. ¿Qué te hace enojar? Esa Ah, no. ya me la ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Fíjate que sí me hace llorar las películas De viejitas, Cantinflas. de Sí. todas las que tienen un final triste y, y la mayoría son de las viejitas. Sí, de Cantinflas. ¿Qué te hace falta en tu vida? Fíjate que yo ahora que probé, cuando tienes dinero, no tienes tiempo. Cuando tienes tiempo, dinero, no tienes amor. O sea, no puedes tener las tres cosas, Ajá. que como el dinero, felicidad, amor, todo esto, no pueden estar ahí. Pero mientras tengamos salud, yo digo que ¿Qué es lo no primero? me hace falta nada. ¿Tu grosería favorita? Mi grosería favorita es... Ay, Dilo psicológicamente. no me gustan las majaderías casi, ven. No, pero a lo mejor una que digas, ay, me alivié. Gato madre. Pues sí, pues... Pero ¿cómo sería? pues ¿qué ¿Cómo te podemos- pesa decir majaderías también tus hijos? No, es que la gente cambia. Ah, la gente cambia. Joder. A lo mejor ya enojado, pues me van a salir un montón, ¿verdad? Ajá. Pero no, yo digo que hay otras cosas que duelen más que las groserías. Pues ya digo que la grosería ya la normalicé tanto que ves niños que se mientan hasta lo que no. Digo, no, eso no duele. Duelen otras cosas. ¿Tu película favorita? Mi película favorita, pues tengo varias. Las de Cantinflas porque vas a llorar con ellas. ¿Eh? Las del, Las las de del las rock. mexicanas, las de Las Rocky. del rock and roll de los 60s. Ah. Todas las del rock and roll. ¿Tienes alguna fobia? Fobia, pues no, Tampoco tienes fobia. Ay, bien machote para todo también. ya la superé. De hecho, tenía miedo a las alturas y empecé a tener como que esa como Una necesidad. enfrentar ese temor y le agarré como sabor a esa A la altura. parte. De hecho, cuando hacíamos rappel y todo esto, pues no me gustaba y pues lo vencí. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Pues como todo psicólogo, leer mentes, ¿no? Qué chido. Imagínate con tu pareja. Ah, güey, cortarías cada No, rato. sería- Son bien mentirosas las mujeres. Güey. Eh, Caricatura favorita. Mi caricatura favorita cuando era niño era la de Mazinger Z. Mazinger Z. Ahí tengo un monito. Y los Thundercats. Para. Los Thundercats, cero. ¿A quién te gustaría conocer? ¿Ámbito artístico, ámbito personal? Mm, ¿O literalmente estás bien así? pues, ¿a quién me gustaría? Shakira, bueno. No, no se vaya a querer desquitar conmigo. Al rato va a ser su piqué. Digo, por el Temash. Sí, cierto. Sí, sí. No voy a querer agarrarla con uno. ¿Extrañas tu pasado? Mi pasado,
Sí, sí se extraña. Sí, porque obviamente la adolescencia estaba llena de adrenalina, peligros. Bueno, Pero mocenitos, había muchas emociones fuertes, diferentes. como dicen. ¿Eres egoísta? Egoísta, pues dice mi pareja que sí. Yo digo que no. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, pues bueno, lo que me queda saco a mis A tus perros lobos. lobos y pues trato de documentarme. Sí. Ya, ¿No duermes o qué? sí, Ah, bueno. sí. Digo, pues, Y dormir. tranquilo y explosivo. O explosivo. Fíjate que soy muy tolerante, Sí, eres bien reglas, ¿verdad? muy tolerante. Sí, soy explosivo, pero ya cuando hay un acumulo ya, Sí. y eso es, no la quiero sacar. ¿Quién es el amor de tu vida? ¿De los artistas? Pues de artistas familiares, no sé. No, pues está, ¿qué te puedo decir? ¿Tus perros? No vas a decir que tu pareja, qué bárbaro, que ojalá veas el video. Se lo Mi digo. pareja. ¡Sí! De nada. ¿Se puede saber su nombre? No, de nada. De nada. Sí, porque ya me va a estar esperando. ¿Tu música favorita? Mi música favorita, fíjate que soy muy poli De todo. musical, pero obviamente me gusta el rock de los Rock. 60s, instrumental, mambo. Yo sí soy de todo. Ah, ya te No soy de que te ponen un mambo y dices, ay, no, eso no. Eh, Todo. Pero Menos el pesado, a mí el rock así, pesado. así muy, Sí, no, a mí tampoco. ese no. A ver si es cierto. ¿Dominas o te dominan? Pues antes dominaba Pero entre terapias. No inventes. y ahora estoy como que Pues 50-50. 50, también déjalas que se emocionen un ratito. Sí. Ya para rebanar, esto ya es la Chivas o América. Pues ya. Yo Nada soy- más Chivas Atlas. Nah, No digo, Chivas nada más. América. Ya salió Vamos. aquí. El Atlas. Chivas, pues. Ahí vamos a apoyar a las Chivas. ¿Eres atlista? Era atlista. Fíjate, de niño era americanista. Como todo niño. ¿Cómo tú? Abriste los ojos y le fuiste a la Chivas. Dije, bueno, yo soy de aquí, dijo, pues a las Chivas, ¿no? Pero como que no me sentía muy identificado. Dije, no, es que era el rival durante mucho tiempo. Entonces me quedo con el Tecos. Pero ya se salió Tecos. No, también tú ya. Dije, bueno, ya soy de Zapopan, me voy con usted. Con los tecos. Ah, Ya sí. terminé por ser del Atlas. Está bien, pues aparte. Entonces, el Atlas ya. Mérito, para terminar, ¿hay algún mito en el TDA? Un mito. ¿Hay mitos? Sí, fíjate que uno de los mitos es que la gente no cree. Ok. No cree en este tipo de condición. Ya hay mucha evidencia de que, y tiene años, desde 1790 y tantos, ya 1800, ya hay una nosología, ya se clasifica, ya hay investigación de esta neurodiversidad, donde obviamente siempre ha habido este tipo de personas. Hay un mito de que, pues que hay tantos mitos, y esa pregunta es muy buena porque mucha gente todavía quiere sobrediagnosticar y también se infradiagnostica porque dicen, no, esto nada más es puro, y no, Es mental. exactamente. Entonces, la verdad, sí, hay muchos mitos que todavía la gente los trae de boca en boca. ¿Y cuáles son esos? Pues el decir que son berrinchudos, lo que ya habíamos comentado de hace rato. Entonces, sí existe, sí es real, ya hay mucha evidencia de todo eso. Y, y yo digo que no estaba muy visibilizado, piensan que es una moda. Ahora Ya es una. dice la gente que ya todo el mundo tiene TDAH, autismo o Es que altas se hizo ya capacidades. moda, se hizo en vez de. Pero no es que haya más, sino que ahora que ya hay un poquito más de conciencia, que ya hay un poquito más vaya, las mismas redes, toda la tecnología que llegó, nos ha hecho ver lo que antes no se sabía. Sí. Entonces, como dice una psicóloga, no, si te dijera que
el tercio de los insectos son campamochas. O sea, ¿cómo te puedo decir? Es que antes ni siquiera las conocían. Y vemos que no es que haya más, es que nunca las habías puesto, no las habías avistado, no las que, que piensas que ahora ya hay más, ¿no? O sea, siempre existieron, nada más nunca les diste esa Y atención. como dices, a lo mejor ahora se hace un poquito más como de, no viral, pero sí como moda. Y es como que ahora sí ya es tener TDA, ya es una modita. Sí, no. Y la verdad también, ahorita esa parte de que muchas personas utilizan alguna condición, y lo vemos también hasta en los géneros, para victimizarse, para... Entonces ya se empieza a perder esa credibilidad de que no, es que ya te quieres justificar con eso, o esto y el otro, o porque ya ahorita, si vemos que muchos chavos dicen, no, es que yo tengo esto y el otro, ponle que sí, pero mucha gente no lo va a tomar de esa manera, o sea, no lo va a aceptar y va a decir, no, yo te veo bien. Entonces, todavía esto está en pañales, todavía, hasta que no lo vives, hasta que no tienes un familiar, hasta que la misma gente no lo Te das siente, cuenta que existe. y también mucha gente, ese tema, la parte del machismo también dice, no, yo no tengo que decir nada y me tengo que aguantar, también es un problema que infravalora e infradiagnostica todo este tipo de condiciones. Entonces, digo que en algún momento sabemos que es un mundo neurodiverso, todas las mentes son diferentes, todas las mentes tienen, Piensan. pero cuando hay una persistencia, cuando hay una afecta la calidad, ahí se debe de poner ese foco, o sea, se debe de ayudar. Y atenderse. Sí, porque si no, esto puede, pues ¿qué tenemos? Tenemos primeros lugares aquí en Jalisco y en México, abuso sexual infantil, tenemos en las desapariciones de adolescentes, de jóvenes, en la parte de los sobrepeso Sí. y también o sea, tenemos como 4 lugares en toda esta parte de El primer lugar en esos lugares. en los suicidios. Entonces tú dices, bueno, o sea, el suicidio, hay mucha investigación y vemos que hay muchos factores, pero nadie se imagina de dónde puede surgir esto. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que tiene alguna condición y que se le dispara por la parte depresiva, ansiosa, y hasta Que no sabe que es una enfermedad. Volvemos a lo mismo. Y pues obviamente es caro. Yo a veces, muchas de las mamás cuando me preguntan, es que si voy con un neurólogo, como esto, uy, no, me va a sacar un ojo de la cara, la terapia, ¿y qué hacen? Mejor lo dejan así. Entonces, ya para terminar, sí me gustaría darte las últimas recomendaciones. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, no, dale. Y también traía la parte de todos los artistas para, fíjate, Walt Disney, Albert Einstein, el físico, Ajá. también fue uno de los Bill Gates, Michael Jordan, Jim Carrey, Steve Jobs, Sylvester Stallone, Johnny Depp, Will Smith. Will Smith también. O sea, hay Infinidad. y ellos tienen diagnóstico. Ok. Entonces, vemos que esto no es tan malo. Si lo sabes tratar, lo potencializas, yo creo que puedes sobrevivir y ser una persona de éxito. Hacerlo más que enfermedad, hacer una persona. Y a las mamás y a los papás, sí les sugiero que vayan con un neuropsicólogo clínico. Obviamente también un neurólogo, un pediopsiquiatra, un psicólogo. Pueden descartar, pueden hacer la valoración o el diagnóstico, siempre y cuando estén actualizados en este tema de los trastornos del neurodesarrollo o de las neurodivergencias, para que no anden preguntando y allá yo veo muchos en los grupos de Facebook, de Instagram, donde hay madres y estoy en la mayoría de los grupos, y la verdad vemos que estamos en pañales a un grado cañón. Y porque yo creo que casi no le damos el visto, ¿no? A ese tema. O sea, es como tú decías, no es nada, son caprichudos. O sea, sí es entender que existe. ¿Sí? Que existe y que es un problema. Y el medicamento, vuelvo a repetir, sí ayuda, te lo digo porque yo lo consumo,
es para la recaptación. Lo que hace esta pastillita, lo que es el metilfenidato, que lo podemos conocer como el Ritalin que le daban a los niños antes, el Tradea y otros nombres genéricos que bueno, ya hice comercial. No, está bien. Pero este metilfenidato, su mecanismo de acción tiene un mecanismo de doble acción, que lo que hace es, vamos a poner una neurona y la otra neurona. El espacio sináptico es donde va a pasar la información a la otra. ¿Qué pasa? De que los receptores vamos a ponerle la dopamina. A veces tienen un defecto esos receptores y no ingresa la dopamina y se vuelve a regresar o se queda en el espacio sináptico. Okay. Entonces, el mecanismo de acción que tiene ese metilfenidato es abre el receptor. Ese sería un caso si estuvieran dañados, o en su defecto podría ser que si también el que va a mandar el mensaje tiene también otro problema y no lo está mandando hasta el espacio y se vuelve a regresar, hace un efecto tapón para que no se regrese y se vaya al otro. Okay. O la otra sería que aventara un poquito más, o sea, la liberación fuera un poquito más para que pudiera llegar al otro extremo, a los receptores de dopaminérgicos de este lado. Entonces, esa función se concrete. Y igual pasa con la noradrenalina, que también tiene ese efecto. Entonces, si ese es uno de los primeros a descartar por las neurociencias, de que el TDA tiene ese problema en el gen de NH4, creo. Es un problema ahí con la dopamina, entonces se ocupa el medicamento. O sea, no hay más. Sí o sí. Sí, ahí sí. Entonces, esa es una. Ya dijimos la nutrición, la terapia, que la terapia cognitivo-conductual es la más adecuada para poder tener esta relajación, poder llevar esta conducta un poquito más, porque la verdad es difícil. Yo me tengo que estar autorregulando y a veces también se me va, o sea, pero el estrés, porque eso nos puede alterar, el estrés, la luz blanca, el celular es un problema, entonces hay que disminuirlo también. Entonces, acuérdate que y los factores o la etiología de este problema es, ya dijimos, es un trastorno del neurodesarrollo, se empieza a tener esa formación diferente en el cerebro. Eso sería ya, la otra parte sería la genética, que es la heredabilidad de la madre o del padre, que ya es genético, y la epigenética, que es ya cuando empieza a alterar el ambiente, a modificar tu genética. Entonces, nosotros ya traemos el gen. Okay. Y si hay factores ambientales que lo puedan alterar, o también cuando la madre ya va a dar a luz y hay una lesión cerebral o una lesión en el sistema nervioso central, ya ahí puede haber ya una afección. Entonces, okay, son varios, o sea, es factores. Un tema muy, muy amplio. Sí, no, es que la verdad es para rato. No, y créeme, Benito, que vamos a tener una segunda parte. Neta, está muy, muy, muy amplio ese tema y no inventes. Sí, la verdad, yo traía una lista ahí es profundizar, pero digo, para empezar, digo que sí, aventamos. Igual lo pueden hacer en comentarios. Para lo que te decir, hacemos una segunda parte, aventamos comentarios y que hagan sus preguntas de lo que quieren también saber sobre eso. Y si hay una persona, pueden llamarte a ti o no haces consultas por. Sí, ahorita tenemos, ahorita prácticamente por mis dos trabajos, sí se me dificulta. Sí podemos agendar, ya sea un fin de semana en un tiempo, o igual cualquier cosa. ¿Quieres dar redes sociales o celular o puras redes o no? Sí, tenemos ahí una página, ya sea en YouTube o en TikTok, como Biopsicosexual. Bio de biología, psico de psicología y sexual. Sexual de sexual. Por la parte sexual, sexualidad. Se escucha muy, muy atrevido, dicen. Pero es parte. Sí. Es parte. Entonces, yo les recomiendo que hagan los comentarios, las preguntas. Sí, hacemos ahí. Y hacemos una encuesta. Y eso les va a ayudar mucho a los papás, a la gente que tiene dudas, también a las personas y en especial a las personas adultas. Porque yo más que nada me especializo en personas ya adultas que
que en niños. En niños sí lo trato, trabajas. sí trabajo, pero me gusta más el reto del adulto porque Es más terco. fíjate que no cualquiera se avienta al adulto porque poder escarbar el pasado, el niño es muy fácil, se puede decir. Ok. ¿Por qué? Porque vamos a irnos sobre los test, sobre las conductas y en la edad temprana es visible. En la persona adulta no. ¿Quién se va a imaginar que tú tengas un TDA? No, Ni siquiera ni él mismo. solamente tú y te va a afectar algún tipo de comorbilidad que tengas. Sabes que tengo depresión, pero soy muy funcional, tengo esta cosa, me gusta lo otro, le ayudo a esto. También regularizar lo que haces bien con... Entonces para mí me da como, me gusta más esa parte de O el reto, buscarle es como un reto, pues, Ok. en los adultos. Ok. Pero igual, cualquier cosa. Sí, ahí hacemos el comentario. Y pues nada, Milton, agradecer que hayas venido hasta acá. Sabemos No, de que que gracias vives a ti. lejos. Hacemos una segunda parte, señores. Y les agradezco a todos los que nos ven. Recuerden de seguirnos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Así que esperen el sabadito de entrevista aquí con mi gran amigo Mérito. Yo soy Javier Reyes, estuvo con nosotros. Edgar, Mérito. Rubio, Mérito. Ah, el rubio. Venga, señores, vámonos.